seguimos aquí, como siempre. Bueno, este es el segundo video de la parte de la química orgánica. En el primero, más o menos, analizamos cualitativamente y cuantitativamente cómo era la fórmula de un compuesto orgánico por algunos de los métodos. Y hablamos de lo que eran los elementos biogenésicos, que no sé si recuerdan que eran el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, famoso CHO. Bien, la pregunta que se hicieron los químicos fue que como con tan pocos elementos, o sea, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, se formaban más de 5 millones, al día de hoy se conocen más de 5 millones de compuestos orgánicos. Por ejemplo, todos los hidrocarburos, la gran mayoría de los hidrocarburos conocidos, solo tienen carbono e hidrógeno. Los glúcidos, o sea, los hidratos de carbono, y los lípidos, que son las grasas, tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y la gran mayoría de las proteínas, muchas de ellas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, se empezaron a preguntar cómo podía suceder esto, o sea, con tan pocos elementos se pudieron formar tanto. Es porque, recordando más o menos la hibridización del átomo de carbono, eso se los recomiendo que lo vean en el último videito de Uniones Químicas, donde hablo de la teoría de la hibridización. Habían tres tipos de hibridizaciones para el carbono, que eran la sp3, la sp2 y la sp. En la sp3 se mezclaba un orbital 1s, en realidad el segundo nivel del carbono, en este caso con 3 orbitales p, y nos daba 4 híbridos sp3 que dije que se orientaban hacia los vértices de un tetraedro. Yo más o menos he tratado de hacerlo con los pocos recursos didácticos que tengo en la institución, pero para que lo vean más o menos, eso sería una hibridación tetraédrica. No sé si se alcanza muy bien, porque lo he hecho con tornillos y una goma, ¿ven? Pero sería como que la gomita dentro es el átomo de carbono y cada tornillito de estos serían los híbridos sp3. Es decir que las moléculas, la mayoría de las moléculas orgánicas, te diría la gran mayoría, salvo muy pocas como el eteno o el etino o el metanol, son moléculas tridimensionales, o sea, están en 3 dimensiones, ¿no? Porque siguen siempre esta estructura, ya casi va a unir otro y así sucesivamente. Esa es otra propiedad que tiene el carbono. El carbono puede unirse a otro átomo de carbono. Esta propiedad se la llama concatenación. O sea, concatenación es lo que se conoce como la unión de un carbono con otro carbono y otro carbono para formar cadenas. O sea, el carbono tiene la propiedad de formar cadenas. Bien, fíjense que el silicio, que está en el mismo grupo del carbono, realmente es el elemento más abundante en la Tierra, es el silicio. El silicio no es otra cosa que la arena, o sea, en forma de óxido de silicio es la arena, es la tierra que conocemos, los lechos de los ríos y todo. Y sin embargo el silicio no tiene esta propiedad de unirse en cadena con otro átomo de silicio, porque si lo tuviese, seríamos todos, el silicio seríamos hombres de piedra, digamos así más o menos, ¿no? Formado de piedra. O sea, eso que sale a veces de la ciencia ficción tiene un poco de asidero científico, un poco, no mucho. Bueno, volviendo a nuestro carbono, entonces sabemos que se unen carbonos con carbono, con esta propiedad de concatenar, no me sale, bueno, formando cadenas, que pueden ser, las cadenas pueden ser abiertas, se le dice, o acíclicas, o pueden ser cerradas formando cíclicos. Es decir, esta representación que les estoy mostrando, así que es tridimensional, generalmente en el papel o en el pizarrón la denominamos así, la formamos así, pero en realidad esto, lo que está sucediendo es esto que les estoy mostrando, es decir, hay una que va para atrás, para abajo y para abajo, formando un tetraedro, pero por cuestiones de simplicidad la vamos a simbolizar así. Bien, se me va rompiendo mi pobre estructura del carbono. Entonces este carbono tiene la propiedad de unirse a otro, y a otro, y a otro, y así. Y recuerden que de cada carbono, en este caso, deberían salir 4 uniones siempre y cuando la hibridización sea sp3. Bien, esto sería lo que se conoce como una cadena lineal o acíclica. A su vez, esta cadena lineal o acíclica puede tener ramificaciones, por ejemplo, otro carbono acá. Entonces esto sería una cadena principal, que es esta larga, ¿ven? Eso se lo denomina cadena principal, y esto sería una ramificación. O sea que las cadenas lineales pueden estar ramificadas o no. Bien. A su vez puede suceder de que el carbono forme cíclicos, o sea,
que yo tenga el carbono acá, otro carbono acá, otro carbono acá, otro carbono acá, otro carbono acá, ¡pum! Y se cierra. Entonces, en cada uno de ellos, lo que tengo es un ciclo de carbonos, una cadena cerrada o cíclica, que se llaman ciclos. Esa es una de las propiedades del carbono. La otra propiedad es de acuerdo a la hibridización, o sea, el carbono además, el muchacho puede formar dobles, covalencias dobles o covalencias triples con otro átomo de carbono. Es decir, que yo puedo tener una cadena lineal en donde dos de esos carbonos van unidos con covalencia doble, supongamos. ¿Bien? Entonces, yo tendría un compuestito ahí, ven que va solo uno, pues ya tengo 1, 2, 3, 4, y acá me irían 2. ¿Bien? Eso sería, o con 3. Inclusive esto también lo puede hacer en el caso de que sea un ciclo, o sea, yo puedo tener un ciclo, vamos a hacerlo así, en donde uno de los carbonos, dos de los carbonos, perdón, van unidos por doble enlace o por triple. O sea, además de que las cadenas sean abiertas o cerradas, también pueden haber uniones dobles o triples entre carbono y carbono. Esto me da una suerte de combinaciones matemáticas casi infinitas, les diría, de poder combinar de distintas formas la serie de todos los compuestos orgánicos. Bien, bueno, teniendo presente eso, vamos a empezar más o menos con un estudio de los grupos o grandes familias que existen en los compuestos orgánicos. El primer grupo, y más sencillo, por la simplicidad, son los denominados hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos formados exclusivamente por carbono e hidrógeno. De ahí el nombre de hidrógeno y carburos de carbono. Bien. A su vez, los hidrocarburos se clasifican en dos grupos. Los que se conocen como carburos e hidrocarburos saturados e insaturados o no saturados y no saturados. ¿Qué son los hidrocarburos saturados? Son aquellos en donde la hibridización del átomo de carbono siempre es del tipo sp3. O sea, siempre aparecen covalencias simples entre carbono y carbono. Bien, y se le suele llamar alcanos a estos carbonos, a estos hidrocarburos saturados. En cambio, los no saturados pueden aparecer covalencias dobles, o sea, si aparecen covalencias dobles, se les suele llamar alquenos, es decir, que al menos un carbono tiene una hibridización del tipo, dos carbonos tienen una hibridización del tipo sp2, o pueden aparecer covalencias triples, que se les suele llamar alquinos, no se les suele, se les llama alquinos, y aparecen hibridizaciones del tipo sp entre dos carbonos. Bien, entonces esas son las grandes nombres. La familia de los hidrocarburos los podemos poner como alcanos, como alquenos, como alquinos, y a su vez también si fueron ciclos como ciclo alcano, ciclo alquenos y ciclos alquinos. Vamos a empezar con el más sencillito de todos, que son los alcanos. Esto es largo, que ojo, pero es entretenido. Aparte, se supone que les tiene que gustar, ¿no? Que de todas maneras en el cuerpo humano no tenemos hidrocarburos, porque los hidrocarburos son, ustedes saben, todo relacionado con el petróleo y esas cosas. Bien, vamos a empezar con los alcanos. No vamos a hacerlo muy largo. Los alcanos responden a la fórmula molecular carbono N, hidrógeno 2N más 2. Siendo N un número que pertenece a los números naturales, o sea,
empezando desde 1, los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente. Bien. Si el N vale 1, la fórmula me quedaría que es carbono 1, hidrógeno 4. Porque haría 2 por 1, 2, más 2, 4. Esto desarrolladito significa que el carbono va unido a 4 hidrógenos. ¿Bien? Entonces, esa sería su fórmula molecular, que este 1 recuerden que no lo vamos a poner. Y esa sería su fórmula desarrollada. El nombre, cuando N es igual a 1, se le dice metano. O sea, desde ahora en más y para siempre en toda la química, el prefijo met significa que hay un carbono en la cadena. No sé si se nota bien, pero se lo voy a remarcar. Un carbono en la cadena. O sea, el prefijo met significa que hay un solo carbono en la cadena. ¿Bien? Después, si tomamos para n igual 2, nos quedaría la fórmula molecular carbono 2, hidrógenos, algo. 2 por 2, 4 más 2 son 6. Es decir, que tendría un carbono unido a otro carbono y los 6 hidrógenos que irían cada uno de ellos en esas uniones. ¿Nos vemos? Entonces, esta fórmula, que es la fórmula desarrollada, si yo me sitúo sobre ese carbono hay 3 hidrógenos, o sea que lo podría escribir, lo voy a escribir en forma de columna, y este con otros 3 hidrógenos, entonces a esta se le dice fórmula semidesarrollada porque solo desarrollo el enlace entre el carbono y carbono y doy por entendido que este carbono es este y este es este, cada uno de ellos con 3 hidrógenos. El nombre que recibe este compuesto es etano. El prefijo et ahora hace referencia a que la cadena tiene 2 carbonos. Entonces, met, un carbono, et, 2 carbonos. Bien, continuando con la serie. Supongamos que n ahora vale 3. Si el n vale 3, la fórmula me quedaría carbono 3, hidrógeno, 3 por 2 son 6 más 2, 8. Bien. Entonces pondría mis 3 carbonos y todos sus hidrógenos ahí. Cada vez lo voy a hacer más chiquito porque si no me va a ocupar todo el pizarrón. Usted, señora, en su casa aleje a los niños de esto. Esto significa que el primer carbono estaría rodeado de 3, ¿ven? 3 hidrógenos. El que le sigue, el segundo, tiene 2 hidrógenos, sería CH2. Y el último, CH3. Bien. Este compuesto se llama propano. O sea que el prefijo pro hace referencia a que la cadena tiene 3 carbonos. Por ejemplo, si me dicen propanol, se trata de un alcohol que tiene 3 átomos de carbono. Un alcohol isopropílico, que se lo conocen, lo han escuchado, isopropílico. Propílico significa que tiene 3 átomos de carbono. Después tengo, cuando n es igual a 4, ¿ven? Me quedaría carbono 4, hidrógeno 4 por 2, 8 más 2, 10. O sea que habrían 10 hidrógenos. Entonces voy a hacer la columnita acá. 1, 2, 3, 4. Con un hidrógeno 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hidrógenos. Esta es la desarrollada, que no es muy recomendable, salvo que en el secundario a veces se les dicen que hagan la fórmula desarrollada. Si tomo este carbono, me quedaría ese carbono con 3 hidrógenos, CH3. Desarrollo este, sería CH2, CH2 nuevamente y CH3. Y este compuesto se llama butano. O sea, el prefijo but hace referencia a que la cadena tiene 4 carbonos. O sea, que hay que recordar estos 4. Met, et, prot y but. De ahí en más ya reciben nombres normales de acuerdo al prefijo, es decir, el que tiene 5 átomos de carbono se llama pentano de 5, el que tiene 6 hexano, el que tiene 7 heptano, el que tiene 8 octano, el que tiene 9 nonano, el que tiene 10 decano y así sucesivamente.
ya se usan los prefijos de acuerdo a los nombres. Bien, lo que diferencia un alcano del siguiente, por ejemplo, entre el metano y el etano, perdón, entre el etano y el propano, siempre aparece este grupito, ¿ven?, de más. Es decir, si yo comparo el propano con el butano tiene un grupito más de esto, porque acá hay dos, ¿ven? Hay dos y acá hay uno. A ese CH2 con doble enlace se le llama metileno. Esto es bueno que lo sepan. O sea, al CH2, ahí se le dice metileno. Hoy estoy trabado, chicos. Metileno. Es decir, que un alcano se obtiene siguiendo agregándole un metileno más. Por ejemplo, en el pentano, que es el que le sigue al butano, habría un metileno más. Aparece un CH2 más ahí. Bien, ahí lo vamos entendiendo. Bueno. ¿Cómo nombrar un compuesto orgánico? En realidad hay reglas. Los compuestos orgánicos, cuando eran poquitos, tenían nombres especiales, pero después salieron unas reglas para poderlos nombrar, porque son tantos que hay que seguir unas ciertas reglas que se llaman reglas de la NUPAC para poderlos nombrar. Esta regla me pide que yo conozca algunos radicales alquílicos. Esto como para terminar el videito de hoy. ¿Qué es lo que es un radical alquílico? Se entiende como un radical alquílico a aquel alcano que ha perdido un átomo de hidrógeno. Es decir, si yo considero, por ejemplo, el metano, su radical alquílico, su radical, quedaría CH3, ¿ven?, con una ligadura simple ahí como para unirse. Los radicales alquílicos se nombran con el sufijo il o ilo. Entonces, si esto es metano, su radical alquílico se va a llamar metil o metilo. Cualquiera de los dos nombres. En el caso del etano, que era CH3, ese es etano, su radical alquílico le quito un hidrógeno, ven, a cualquiera de los dos, pongo CH2 con la ligadura ahí, CH3, y este se va a llamar etil o etilo. ¿Bien? En el caso del propano, que sería CH3, CH2, CH3, existen dos posibilidades del radical alquílico, porque yo puedo perder uno de los hidrógenos del extremo. Supongamos que considero el extremo izquierdo, y este se lo conoce como N-propil o N-propilo, de la palabra N del normal, aunque si a mí me dicen directamente propilo, considero que es el normal. O bien puede perder este hidrógeno del segundo carbono, ¿ven? Entonces la cadenita me quedaría CH3-CH, ahí va la libre ligadura, CH3. A este se lo conoce como isopropil o isopropilo. Generalmente se le pone una I como ipropil, para no escribir la palabra iso, o ipropilo. ¿Por qué iso? La palabra iso. Iso deriva de la palabra igual, o sea, porque una característica de los compuestos orgánicos es que presentan isómeros. Los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero distinta estructura. Es una propiedad muy importante en la química orgánica que se llama isomería, o sea, cada compuesto puede presentar isómeros que son distintos y por supuesto tienen propiedades químicas distintas. El normal, por ejemplo con los alcoholes, el propanol, cuando hay un oxidrilo acá con el isopropanol, que es este o isopropilo, tienen distintas propiedades, por lo menos difieren en sus puntos de ebullición y esas cosas raras. Bueno, que más adelante lo iremos viendo. Nos queda por último el del butano. Lo que sí les pido, chicos, que esto se lo sepan bien,
cada uno de estos, los nombres que tienen, en una fichita, se los hacen porque es como si fuesen los aniones en la tabla, en la química inorgánica. O sea, estas cositas van a ir unidas a una cadena y hay que nombrarlos así. Para el caso del butano, que el butano sería CH3-CH2-CH2-CH3. Ese es el butano. Que lo podría escribir así, miren, CH3- paréntesis, un CH2 que se repite dos veces, CH3. O sea, ese 2 me indica que hay dos metilenos ahí, que serían esos dos. ¿Ven? O sea, eso es butano. Bueno, en el caso del butano, si pierde uno de los hidrógenos extremos, este se llamaría N-butil o N-butilo, de normal butilo o normal butilo. Si pierde uno de los intermedios, o sea, cualquiera de los dos, esto me quedaría y recibe el nombre de sec-butil o sec-butilo. Ya les explico de eso. Después hay otro compuestito del butano, un derivado del butano, que es, voy a borrar esto para que se entienda. Este compuesto, CH3-CH-CH3-CH3, se lo conoce con el nombre de isobutano. Porque tiene la misma fórmula que ese, pero distinta configuración. Es un isómero de este, por eso se le dice isobutano. Si yo al isobutano le hago perder alguno de los hidrógenos extremos, o este, cualquiera de los tres, me va a quedar CH2, CH, CH3, CH3, que lo puedo poner así, o eso lo puedo poner arriba, no hay problema. A ese muchachito se lo conoce como isobutil o isobutilo. O bien me podría perder el hidrógeno acá, porque los otros son extremos que serían todos lo mismo. O perder ese hidrógeno, que va a quedar como una suerte de T, así lo voy a hacer para arriba, la libre ligadura. Y este muchacho se lo conoce como ter-butil o ter-butilo. Bien, de acá hay dos nombres que me parecen interesantes, que es, en el caso de los normales, es lo que es el sec y lo que es el ter. La palabra sec y ter viene de secundario y terciario. ¿Por qué es esto? De acuerdo a cuántos uniones tenga, o sea, cuántos átomos de carbono va unido un átomo de carbono en una cadena, se los puede clasificar en primarios, secundarios o terciarios. ¿Bien? Chicos, esto lo continuaremos en un ratito, pero más o menos para que tengan idea, porque se va a cortar en cualquier momento. Si yo tengo una cadena así, supongamos, este carbono va unido a 1, es primario, este va unido a 3, es terciario, este va unido a 2, que es ese es secundario, ese es primario, este es cuaternario porque va unido a 4, primario, primario y primario. Les recomiendo que vayan leyendo lo que les estoy diciendo y en el próximo video empezaremos con las nomenclaturas según la regla del Dupart. Se los quiere, los veo. Gracias. Bueno, piojos, continuando con lo que estábamos de la nomenclatura de las cadenas, vamos a imaginar un compuesto para poderlo nombrar con los radicales. Supongamos que tenemos CH3-CH, CH3, CH2, CH2, otro CH3, CH, vamos a poner ahí CH2, CH3, continuaremos con CH2, CH2, CH3.
Bueno, supongamos que queremos nombrar este compuesto. Bien, ¿qué nos propone la regla Yupac esta? La regla Yupac nos propone que elijamos primero una cadena carbonada continua, siempre tiene que ser continua, la más larga posible. ¿Me explico? Que podamos formar. A eso le vamos a denominar cadena principal. Entonces, si yo empiezo a contar, diría, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llegando hasta ahí. En cambio, si sigo, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que esa cadena la que he dibujado sería la cadena principal. ¿Ven? ¿Me explico? Esa es la cadena principal. Bien, dentro de la cadena principal vamos a numerar los carbonos. ¿Cuál sería el carbono 1 y cuál sería el 2? Porque a estos se les llama ramificaciones. O sea, tengo esa ramificación, tengo esa y tengo esa otra de ahí. Esos que he hecho con circulitos son lo que se conoce como ramificaciones. ¿Eh? Esas son ramificaciones. Ramificaciones. No les digo que hoy no tengo ganas de escribir mucho. Bien. Se considera el carbono 1 aquel que esté más cerca de la primera ramificación. En este caso, el carbono 1 sería este sería el 2, después vendría el 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos. O sea, ya sé que la cadena principal tiene 8 carbonos, por lo tanto es un octano de 8. Bien, y después se nombran las ramificaciones. Sobre el carbono 2 tengo el CH3, que recuerden que este era un metil. Sobre el carbono 4 también tengo otro metil. Y sobre el carbono 5 tengo un etil. O etilo, porque está formado por dos carbonos, este por uno y este por uno. Entonces, generalmente se elige por orden alfabético esto. El etil está, la palabra esta, la letra esta antes que la M, entonces primero debería nombrar el etil. Entonces sería 5, etil, se le dice, 5 etil. Y después tengo, en el carbono 2 y en el 4 tengo metiles. Coma, 2, 4, la vamos a poner acá, dimetil, porque hay dos metiles, octano. O sea que el nombre sería entonces 5 etil, 2, 4, guioncito, dimetil, octano. Ese es el nombre para ese compuesto. Bien. Espero que más o menos se haya entendido, esto es mucha práctica, pero vamos a formar otro. Para tener presente, suelen aparecer en los hidrocarburos algunos radicales que no son carbono e hidrógeno. Entre los más famosos tenemos el Cl, que le llamamos cloro, directamente, el NO2, así que se le dice nitro, el NH2, que se le dice amina, amino, o el OH, que por ahora se le dice, le vamos a decir hidroxi, o el Br, que es el bromo. Esos son algunos que pueden aparecer en una cadena. Entonces supongamos, a mí me gusta dibujarla mucha vertical las cadenas. Supongamos que tengo CH3-C con un NO2 acá y H para este lado, sigo con el CH2, CH, y acá vamos a poner un metil, CH3, CH2, CH3. ¿Bien? Bueno, la cadena principal acá, como ven, la más larga, sería esta que está formada aquí. Esa es la cadena más larga de carbono. Sería mi carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Es decir, que sobre el carbono 2, que es aparece el nitro. Ese es el nitro. Y sobre el carbono 4 aparece un metil. ¿Me explico? Y tiene 6 carbonos, o sea, sé que va a ser un hexano. Entonces lo nombro como 2 nitro. ¿Bien? 4 metil. Hexano. Ahí sería el nombre de ese compuesto. Y así podríamos estar nombrando muchos compuestos pero esto más bien es una clase teórica más que práctica, como para que ustedes vayan entendiendo cómo vamos a ir nombrando los compuestos desde aquí en más, conociendo los radicales alquílicos.
Bueno, bombones, en el próximo hablaremos de otra familia. La intención de esto es, primero vamos a nombrar todas las familias como se nombran y después nos concentraremos en las reacciones, o sea, en las propiedades químicas y físicas de cada uno de la familia. O sea que en el próximo video hablaremos de alquenos, alquinos y ciclos alcanos, o ciclos alquenos y ciclos alquinos, para poderlos nombrar de alguna forma, saberlos nombrar, que es lo más importante. Saben que en química hay que saber nombrar compuestos porque si no, no avanzamos. Chicos, muchas gracias por su tiempo y los veo en la próxima. Un abrazo.